unos años, 20 años quizás o menos, Jesús Martín, ahí salió, la reunión se está grabando, continuar. Jesús Martín escribió un artículo en el que hablaba de una cosa que llamó el boom de la memoria, que uno puede poner también en otros términos como el boom del patrimonio. Y de hecho, si uno lo ve a nivel mundial, Jesús tenía toda la razón. El patrimonio ha explotado por todas partes, más aún cuando UNESCO hace ya también como 2 décadas amplió la definición tradicional hasta incorporar una cosa que llamó patrimonio inmaterial. Es decir, los procesos patrimoniales se le metieron a la gente a todas partes, porque si antes estaban limitados a monumentos, a grandes monumentos, a iglesias, a pirámides, a murallas, qué sé yo, ahora lo patrimonial y la intervención de lo patrimonial está virtualmente en todas partes. Ese boom de la memoria, sin embargo, o ese boom del patrimonio, que está muy ligado con dos cosas, de las que no voy a hablar, simplemente las voy a mencionar, está muy ligado, como sabemos, con el mercado, pero también ligado a otra cosa mucho menos visible y mucho más importante, que es lo que uno puede llamar, por usar algo de jerga, la ampliación de la frontera ontológica de la modernidad o de la posmodernidad, si quieren ponerla en términos que no todo el mundo acepta. Eh, ese boom de la memoria está acompañado más recientemente, en la última década probablemente, por enfrentamientos de otras memorias a esa memoria institucional. Eso es lo que yo he querido cobijar bajo el concepto de postpatrimonio. Eh, recientemente aquí yo vivo en Popayán y recientemente en Popayán ocurrió un evento que fue saludado por muchos de nosotros y condenado por otro sector de la sociedad, esa que se identifica con la derecha, con el uribismo, con lo hispánico, con lo tradicional, que fue el derribo inicial de la estatua de un conquistador español que fundó la ciudad actual hace unos 500 años. Esa es una manifestación post-patrimonial y lo que yo quiero ofrecerles es una serie de reflexiones alrededor de esos procesos post-patrimoniales, que son, de qué están constituidos, qué podemos esperar de ellos. El patrimonio no es... patrimonio no es, mejor, patrimonio es una idea, no tanto algo que podamos ver o tocar, o si a eso vamos a mercadear sin más. Y yo recuerdo particularmente, yo tengo una investigación sobre los caminos de los incas en curso, sobre la patrimonialización del Capañán. Y con mi amiga Karina Jofre y su marido fuimos al norte de la provincia de San Juan, en la República Argentina, a buscar el camino. Yo quería ver un tramo del camino que fue patrimonializado allí. Y no lo encontramos. El tramo no apareció, fuimos con un rastreador que lo conocía y el tramo no apareció. Ese día, Karina estaba apenadísima conmigo, yo había ido desde Colombia hasta Buenos Aires, tomado un vuelo después a San Juan, después habíamos ido en carretera 4 o 5 horas a ver el camino que nunca vimos. Entonces estaba muy apenada y en cambio le dije, no, esto es maravilloso porque refuerza una idea que ya de alguna manera habíamos discutido, de que el patrimonio no es una cosa, no es un objeto, tanto como una idea. Lo que importa de lo patrimonial, lo que importa del boom del patrimonio, pero también de las enfrentaciones postpatrimoniales, es que es una idea asociada a la avanzada de esa frontera ontológica. Esa idea es poderosísima y provoca muchísimo movimiento, tanto que miles de personas en el mundo están a su servicio. Esa idea es la idea, pues, de que los referentes históricos moderno-coloniales, naturalizados, son algo bueno, necesario, de importancia indudable, cuya existencia es tan obvia que no requiere discusión. Es la idea de que la vida en común está cimentada por cosas, signos trascendentes que están más allá de nosotros, encima de nosotros, pero que nos explican, nos abrazan y nos resumen. El patrimonio hace una labor de zapa, preparando el terreno para la aparición concreta de la ontología de la posmodernidad. Esa que habla o que sigue hablando de la inevitabilidad del desarrollo,
de la naturaleza separada de la cultura, de la naturaleza como un lugar diferenciado en el que hay recursos para explotar, de la centralidad del homo en sus variantes conocidas, pero sobre todo aquella que lo define como un animal económico. Es una idea direccional y teleológica la del patrimonio, fundamental para la legitimidad de la curiosa, imprecisa y en cualquier caso incompleta retórica unificadora de los estados hoy posnacionales, a pesar de, o quizás gracias a que su sentido patrimonial siga siendo puramente nacional. Pero sobre todo, es una idea que acompaña, cuando no adelanta, la ampliación de la frontera de esa ontológica, que es también una frontera económica. El patrimonio es la manifestación más concreta del nosotros histórico, redondo y autocontenido, cuya definición fue la tarea inconclusa de los proyectos nacionales. El nosotros nacional fue claro, una sociedad de creyentes compuesta por individuos unificados y homogéneos que compartían una historia y un futuro. El control de un patrimonio preciso e identificable que debía ser compartido por los ciudadanos nacionales fue una parte importantísima de la gubernamentalidad del Estado-Nación. Pero el tema es que la nación se hizo añicos hace 3 décadas. Los tiempos actuales, llámenlo como quieran, posmodernos, transmodernos, postindustriales, son ahora multiculturales. La pregunta fundamental es que si el nosotros nacional compartía un patrimonio porque solo había uno para compartir, heredado por la sociedad nacional y demarcado por el trabajo concertado de las disciplinas históricas, entre ellas la arqueología, desde luego, la pregunta es ¿qué tipo de patrimonio comparte el nosotros multicultural? Quizás se trata de una especie de patrimonio paraguas, reconocido y aceptado por todos, sin importar la diversidad, como un bien común y bajo el cual prosperan patrimonios más específicos, limitados y quizás exclusivos. Pero tal vez sea más probable que el horizonte histórico donde se encuentra lo patrimonial sea uno de los campos soslayados por la reorganización multicultural. Las concesiones multiculturales establecen los límites dictados por las políticas estatales. Por eso hay bordes que no pueden cruzar. Ciertas autonomías. La reivindicación de autonomía nacional, por ejemplo, dentro de la nación es una de ellas. La historia, me temo, es otra. La historia todavía es un campo controlado por el Estado y por las disciplinas académicas para el despliegue de un nosotros colectivo que, sin embargo, se vuelve una categoría cada vez más borrosa en tiempos multiculturales. Pero es tan así que, por ejemplo, los museos nacionales siguen siendo nacionales. Si lo histórico hubiera sido tocado por la reorganización multicultural, una de las primeras cosas que hubiera pasado es que los museos ya no se seguirían llamando nacionales. Ese esperpento de la carrera séptima con calle 30 y pico, que se llama el Museo Nacional de Colombia, se llamaría de otra manera, museo nacional, museo multicultural o lo que sea. Lo histórico es, para redondear el argumento, me parece que es uno de los campos en los cuales la reorganización multicultural no ha actuado muy fuertemente. En cualquier caso, la regulación del trato con el patrimonio, legal tanto como disciplinaria, es un asunto meramente técnico. Define quién lo puede encontrar, quién puede maquillarlo, quién puede exhibirlo, quién lo vigila, quién debe proteger los derechos humanistas. Este reduccionismo técnico, sin embargo, no es operativo, sino ideológico. La mirada institucional señala qué es el patrimonio, dónde está, qué lo compone, por dónde pasa, cuáles son sus características, qué lo diferencia. Se detiene en problemas empíricos, técnicos y legales. ¿Acaso destaca su función en las historias nacionales y proporciona argumentos para su promoción y protección? Los tiempos multiculturales, paradójicamente, han fortalecido esa solidez ideológica, aunque resulte... los tiempos multiculturales han fortalecido esa solidez ideológica, aunque resulte paradójico, pero también ha abierto grietas. El patrimonio ya no es la entidad incontestada que solía ser. Otra forma de ver la pertenencia colectiva histórica hablan de narrativas, públicos e incluso puestas en escena. Piensan que las concepciones nacionales y posnacionales del patrimonio solo pueden imponerse con una alta dosis de violencia, simbólica y de otro tipo. La mirada postpatrimonial mira relaciones y significados entre seres, no entre cosas. Ve los efectos de las actividades patrimoniales en las personas y la manera como éstas se relacionan con sus varios objetos discursivos. Ve los lugares de interacción,
sitios, museos, libros, videos, folletos, como espacios construidos donde se desenvuelve la materialidad de lo social y lo político. Ve y posiciona alternativas. El prefijo pos comporta ni más ni menos un alejamiento del patrimonio. No es una alternativa mejor, sino un más allá. Cuando puse más allá pensé inevitablemente en Cortázar, en Rayuela, un beyond que no tendría sentido si no hubiera un detrás. Eso es de Cortázar. Un más allá, un beyond, así lo pone en inglés en el libro, que no tendría sentido si no hubiera un detrás. El post adelanta un más allá que tiene un detrás. Adelanta, pues, una distancia que ya no es epistemológica, sino ontológica, y sobre esto volveré más adelante. No se trata de una versión distinta del patrimonio, como si este fuera uno solo, pero interpretado de muchas formas, sino de su disolución en un mar de conflictos ontológicos. La retención del sustantivo, aunque precedido del sufijo que lo modula y lo deshace, el sufijo post, quizás sea una concesión al uso que bien podría precisarse así: post patrimonio tachado, una operación obvia y fácilmente derridiana. El postpatrimonio comporta dos movimientos relacionados y no podría ser de otra manera si es que quiere constituirse en una alternativa creíble a lo moderno. El primero, la despatrimonialización, es una lectura crítica del patrimonio, la posición que lo desborda. El segundo, la postpatrimonialización, es la constitución de lo que está más allá, la posición creativa. Ambos movimientos muestran que el patrimonio es un problema monumental, pero no un monumento para ser patrimonializado, desde luego, sino despatrimonializado, porque ha creado conflictos por doquier. Despojo territorial, es cierto, pero también en otros ámbitos de la cultura, ruptura de los tejidos sociales, complicidad con la ontológica moderna colonial, sobre todo, pero no exclusivamente, con el desarrollo y su fase extractivista y alterización. Esos conflictos se han enmarcado y buscado resolver dentro de límites moderno-coloniales: mejores regulaciones, democratización de los procesos de postulación y gestión, garantía de acceso a mercados, participación más amplia, aunque controlada, en tomas de decisiones sobre qué se patrimonializa, cómo se resguarda, cómo se exhibe. Pero los problemas creados por el patrimonio son modernos, y las soluciones a ese tipo de modernos, ya lo dijo Boaventura Santos, no pueden ser modernas. A problemas modernos, soluciones no tan modernas. Situar esos problemas en el terreno ontológico es una de esas soluciones, no el fin del conflicto, sin embargo, sino su enfrentamiento, y una de las tareas principales de la postpatrimonialización. Voy a examinar entonces los dos movimientos. Empiezo con el primero: despatrimonialización. La crítica postpatrimonial toca el núcleo moderno del patrimonio, su misión de gobierno y de administración de otras temporalidades y de otras alteridades, claro. Ese asalto a su núcleo duro se ha hecho en 5 grandes campos que voy a examinar rápidamente. En su sentido procesual, la patrimonialización. En su carácter de heraldo moderno colonial, la avanzada ontológica que acompaña y autoriza. En su actividad incesante de apropiación, el despojo. En su faceta industrial, el desarrollo. Y en su participación en la hechura de las narrativas nacionales y postnacionales, alterización. Vamos con la patrimonialización. El patrimonio parece un sustantivo inocuo y no problemático, quizás debido a la profunda naturalización a la que ha sido sometido. El patrimonio, nos dicen, es, no deviene. La crítica patrimonial lo historiza, es decir, lo desnaturaliza, y por eso hace énfasis en el proceso, no en el sustantivo. Este énfasis no es gratuito, significa pensar históricamente, recuperar el sentido de evento y devenir. Es precisamente la distinción semiótica y política entre patrimonio y patrimonialización donde reside la potencia crítica de lo postpatrimonial como posicionamiento desbordante. Porque patrimonio habla de una ontología fija, de un lugar en una jerarquía, mientras patrimonialización habla de un evento, un devenir, un proceso, una conmoción de las jerarquías.
Ese desplazamiento semiótico pone el énfasis en la relación colonial que creó las jerarquías y las desigualdades y conmueve su nicho ontológico seguro. Un pospatrimonio crítico, desde luego, no es solo acerca de aquello patrimonializado, sino también acerca de quienes pusieron en marcha los procesos de patrimonialización que no son tan inocentes como parece y como se pregona, porque en ellos se despliegan relaciones jerárquicas y desiguales, muchas veces destructivas. La patrimonialización es un propósito deliberado y vigilado, tanto que se somete a la mirada policiva de la ley y una actividad humanista. Asegura los derechos de algunos para todos, entre comillas, desde un concepto de humanidad que solo puede ser logocéntrico. Asegura que los recursos, biodiversidad, exotismo, sean accesibles a quienes pueden acceder a ellos, los habitantes privilegiados del primer mundo sobre todo, y asegura el acceso mercantil de la humanidad a recursos locales. La humanización del patrimonio lo mistifica porque lo vuelve un lugar de concurrencia de ese todos tan abstracto, pero tan asible desde las definiciones colectivas ahora multiculturales. También lo naturaliza. Por eso hay que defenderlo, promoverlo, protegerlo, criminalizar su trato por fuera de los cuidados jardines institucionales. La patrimonialización opera como una intermediaria eficaz entre las necesidades globales y las necesidades locales, con el resultado neto de que su lenguaje técnico y profesional privilegia a las primeras a expensas de las segundas, aunque venda la idea de que solo opera como mediadora de buena fe en el nombre invocado y rara vez impugnado del desarrollo y la identidad. Esa intermediación es también un acto de traducción por medio del cual la opacidad de lo local es leída, también legislada y apropiada en términos globales. El poder de la patrimonialización reside entonces en su capacidad de neutralizar, cuando no de eliminar, los significados históricos reales del bien patrimonializado, al mismo tiempo que lo entrega al consumo como bien cultural en un espacio enteramente vacío de lo histórico. Y cuando digo reales, no busco aludir a la naturalización moderna de lo real, sino a su sentido anterior a la acción patrimonial. Por eso la patrimonialización coloca los bienes patrimoniales en un espacio aséptico y aparentemente inofensivo. El proceso patrimonial toma los referentes locales de memoria y los elimina violentamente, abriendo campo al desarrollo que así termina siendo tanto causa como resultado. Segundo campo de operación de la despatrimonialización, la avanzada ontológica. Más allá de los llamados a la identidad, la integración y el desarrollo, los procesos patrimoniales participan de una condición ontológica. Son un avance de la ocupación posmoderna de territorios y subjetividades que antes no habían sido intervenidos de una manera tan brutal. Esa ocupación, que también es económica, claro, ocurre sobre fronteras en las que concurren biomas frágiles, poblaciones vulnerables, commodities apetecidas y bienes vueltos patrimoniales, una mezcla letal. Esta condición ontológica aparece en la articulación del proceso patrimonial con los discursos del desarrollo, desde el obvio difundido por los agentes del patrimonio, el del turismo, hasta otros menos obvios, pero probablemente más importantes, como el del extractivismo. La avanzada ontológica que apuntala el patrimonio es un acto de soberanía territorial, ontológica y epistémica del Estado-Nación y ahora del Estado multicultural y del capital sobre territorios situados incluso más allá de su interés inmediato y señala desde hace unas pocas décadas la intervención de una lógica humanista global. La patrimonialización es un acto de la soberanía histórica, nombrar, mapear, catalogar, administrar, que ya ha sido cumplida por más de 2 siglos con la presencia militar y con las detalladas conquistas epistémicas realizadas por las disciplinas modernas, desde la biología hasta la geografía, pasando, como no, por la tarea de arqueólogos y ecólogos. En las últimas décadas, esa función de control y avance ontológico ha tenido una aliada útil en la patrimonialización, perdón, tanto de bienes naturales como culturales, o materiales e inmateriales, para usar la jerga de UNESCO. La consideración del patrimonio como avanzada ontológica perturba, porque habla de control territorial, presencia del Estado, presencia de lo moderno. Perturba porque no solo las bondades del bien patrimonial quedan en duda, sino porque su inocencia ya no puede ser invocada. La soberanía territorial y ontológica
ya lo sabemos, también es soberanía histórica, dos marcas de lo moderno y del progreso y desarrollo. La patrimonialización une el territorio con el tiempo. Tercer campo de operación de la despatrimonialización, el despojo. La patrimonialización es un acto de despojo porque arranca los referentes de memoria de sus redes tradicionales de relación. Los ancestros, por ejemplo, son desenterrados y coleccionados cuando no exhibidos. También despoja cuando nombra y posee de otra manera, muy patriarcalmente, por cierto. La política del nombrar a la que acude está imbricada en las políticas de acumulación. Nombrar lugares como patrimonio está atrapado en la reproducción de procesos más amplios de naturalización que pretenden borrar las relaciones modernas de desposesión. La política del nombrar es una política de posesión de alguien y desposesión de otros, amplia y abarcadora. El nombrar no está disociado del poseer. Y fíjense el tono tan patriarcal de estas acciones, de estos verbos, nombrar y poseer. El bien nombrado como patrimonio ahora es de alguien, no importa que ese alguien sea tan abstracto como la nación o la humanidad. Las restricciones en la significación y uso del patrimonio se informan a las comunidades en los protocolos de consulta que se hacen antes de las nominaciones y que terminan con papeles llenos de firmas obtenidos quién sabe cómo, y que se siguen haciendo quizás incluso con más fuerza cuando se ingresa a lo que los patrimonialistas llaman la fase de gestión. La patrimonialización no es solo un acto que nombra, también es un acto que crea marcas de las que hace un uso exclusivo. La marca, el logo, la imagen, es una característica del Estado-Nación, de lo que Benedict Anderson hace años llamó capitalismo de imprenta, gracias al cual se vuelve disponible una suerte de censo pictórico del patrimonio del Estado, por su infinita capacidad de dejarse reproducir, capacidad hecha técnicamente posible por la imprenta y la fotografía, pero político-culturalmente por el hecho de que los propios gobernantes no creen en lo sagrado de los sitios locales. Así se logra la generalización del logo mediante esta desacralización, expresada en lo que quieran, fotos, afiches, estampillas, libros de lujo, vasitos para café y un inmenso etcétera. La conversión en logo opera a un nivel más abarcador que no se limita a la producción de mercancías para el consumo de los turistas. Su efecto es muchísimo más profundo. La fuerza del patrimonio no es su mera existencia en algún lugar, allí donde lo podemos localizar, sino su aparición como emblema y como logo en todas partes. Es decir, otra vez vuelvo a repetirlo con lo que empecé, no es tanto la cosa sino la idea. Su fuerza radica en su reproductibilidad generalizada. Un elemento conceptual importante es la perspectiva holística y relacional del despojo, considerando sus dimensiones epistémicas y sobre todo ontológicas. Los bienes despojados, cuerpos, objetos, territorios, lugares y memorias construyen, crean al patrimonio como una fuerza objetiva con existencia solo a partir del acto de expropiación o desposesión que lo origina. El despojo no se reduce a la observación de hechos violentos, puntuales, como la usurpación de tierras, las matanzas o las guerras, ya que tiene una dimensión histórica, comporta procesos de larga y media duración a partir de los cuales se configuran coyunturas específicas de violencia y desigualdad. Por eso los procesos de despojo deben ser rastreados histórica y espacialmente a través de etnografías concretas. Las etnografías del despojo reconocen su carácter moral, precisan que se trata de una intervención producida en condiciones históricas específicas y que en ese sentido existen también otras narraciones que enfrentan sus efectos violentos y cotidianos sobre la producción de espacios y sujetos, de cuerpos y territorios. No desconocen la existencia del despojo y sus efectos, más bien reconocen que son producidos en el campo de disputas hegemónicas por la verdad y el sentido de lo real. Una cosa más, el despojo patrimonial se predica en nombre de la cultura, una invocación anestésica que pretende lavar y embellecer la avaricia del capital. Los desempleados locales, por ejemplo, que sufren un grado de empobrecimiento económico inimaginable, por lo general permanecen como testigos silenciosos de esa construcción del consumo, su cultura. El turismo redentor que se les ofrece
uno de los aliados más sólidos de lo patrimonial y su más importante coartada mercantil, les pasa por encima sin detenerse a preguntar qué daños produce y qué promesas deja sin atender. El relato patrimonial ejerce una poderosísima fuerza centrípeta, una atracción de la que pocos escapan. La indigeneidad tampoco, que no se debe exclusivamente a la economía de la identidad, es cierto, pero que adquiere en ella perfiles precisos y cosificados, mucho más fáciles de concebir, comunicar y consumir. Cuarto campo de intervención de la despatrimonialización, el desarrollo. Un componente básico de la avanzada ontológica de la que hace parte lo patrimonial es la naturalización de la inevitabilidad del desarrollo, del extractivismo, de su violación de los derechos socionaturales. El discurso patrimonial, pero también el discurso de las disciplinas históricas que lo alimentan, como la arqueología, abandera y soporta el sentido direccional de la historia. El desarrollo y progreso usa lo patrimonial como espejo. Además, la industria del patrimonio es extractiva. No extrae productos tradicionales, las famosas commodities, sino nuevos, los llamados valores patrimoniales, de sus lugares de origen en redes de relación cuya importancia no es solo histórica. En el proceso transforma lugares de memoria en sitios arqueológicos y después patrimoniales. Desarraiga los sentidos históricos de orígenes, destinos, diferencias y luchas de poder. Su sentido histórico está velado por su naturalización. Al erradicar los valores patrimoniales de sus redes tradicionales de relaciones, la industria del patrimonio los dispone para su posesión por la ontología de lo moderno o posmoderno. Las dimensiones semióticas tradicionales son arrancadas de las totalidades sociales, no solo retóricamente, sino también como experiencias de vida. El extractivismo patrimonial resuena con un eco fuertísimo en el seno de las demás industrias extractivas y señala su concurrencia simultánea en el escenario del desarrollo. Señala también su carácter puramente industrial. La patrimonialización y el desarrollo aparecen en escena de manera conjunta y no por azar. La acción patrimonial traduce en cultura, dulcificándola, la brutal acción depredadora del extractivismo. La protección del patrimonio y el conocimiento del pasado legitima la aparición desaforada y desestructurante del desarrollo en la vida de la gente. La patrimonialización es la idiota útil, pero no inocente, de la expansión de la modernidad aún en fronteras que antes no eran de su interés. Quinto y último campo de intervención de lo despatrimonial o de la despatrimonialización, alterización. El acto patrimonial participa, y su participación no es menor, en la constitución de eso que Rita Segato llamó formaciones nacionales de alteridad. Y si quieren ahora, formaciones postnacionales de alteridad. El patrimonio y la modernidad, la posmodernidad, siempre que escribo posmodernidad le pongo el post antes, entre paréntesis, por si alguien no concuerda con la idea de que estamos en una fase, en una lógica cultural distinta. Repito, el patrimonio y la posmodernidad incitan una profusa tensión entre presencia de quien visita, raza y segregación, degradación. El turismo, fundamental para entender la patrimonialización como extractivismo, también es clave para entenderla como alterización, una herencia del proyecto nacional que el mercado multicultural aceptó y moduló de buen gusto. La mercantilización activada por el turismo no se restringe a la producción de cosas, también produce identidades, en este caso decididamente otras. No solo se mercantiliza lo patrimonializado, se lo produce como cosa que circula y consume, a veces globalmente, sino las identidades sociales que lo constituyen, lo circundan y lo validan como auténtico. El turista construye su experiencia de corta y larga duración a partir de fragmentos seleccionados de otros, un proceso muy torcido que Mary Weismantel describió como incorporación. Dadas las desigualdades en las geografías de la riqueza, la incorporación evita discutir sobre las relaciones raciales mediante evasivas de poder o evasivas de raza, que definen un privilegio racial cómodo porque jamás es examinado. Esas evasiones, pero también esos privilegios, están en el centro de la industria patrimonial. Ni siquiera lo que llaman turismo vivencial o comunitario o cultural o étnico, el adjetivo en realidad es intercambiable, contrarresta las evasivas de poder y de raza, puesto que a través de ese turismo
las comunidades son progresivamente integradas como uno de los elementos del paisaje, según una representación conforme a los estereotipos occidentales. Lo patrimonializado es leído como evidencia de su absoluta otredad y, por consiguiente, de una diferencia radical, pero inofensiva, ya que ha sido moldeada por el mercado, potenciada por el carácter local de las expresiones culturales de las comunidades que participan en la puesta en escena del patrimonio, usualmente cercanas a su zona de influencia. Su exotismo y autenticidad hacen que los bienes patrimoniales sean tratados como patrimonio vivo que, extraordinaria paradoja, las preteriza, fija y congela. Ese patrimonio es vivo solo en cuanto respira, camina, toca, responde. Iba a decir habla, pero recordé que en la modernidad los otros no hablan porque no son escuchados, como otros. Los habitantes locales impactados por los procesos patrimoniales son convertidos, son reconvertidos, y a eso vamos, en los otros arquetípicos de los tiempos nacionales, los primitivos, los premodernos, los salvajes. Esta reconversión es fascinante y curiosa porque recicla papeles del teatro nacional en las funciones postnacionales que de alguna manera autoriza. Esta alterización no es menor. No solamente dota de un sentido de autenticidad a los bienes patrimonializados, que se venden como emblemas de lo realmente histórico, sino que provee al consumidor de los bienes de la industria patrimonial del exotismo, que busca ávidamente comidas, artesanías, bailes, sanaciones. Pero hay más. El alter así construido apuntala una vez más la dirección y sentido del tiempo dominante y promovido a un moderno, a pesar de tanta discusión contraria. El viejo nuevo alter, adjunto a lo patrimonial, parte integral, aunque tangencial, de eso bautizado como patrimonio inmaterial hace 2 décadas, sigue habitando un tiempo distinto, no moderno, anterior a cualquier sentido transformativo. Habita un tiempo detenido, un tiempo frío, un tiempo que no se mueve, pero que tiene que ser constantemente recreado. Por eso, si no por otra razón, el alter creado por el acto patrimonial es preterizado. Y allí, en esa preterización, cuenta con el auxilio inestimable de las narrativas arqueológicas que hablan de desaparición, reemplazo, migración, catástrofe, en fin, de tiempos idos que también son, cómo no, tiempos otros, con toda la carga de negación de la coetaneidad que uno puede imaginar, pero también tiempos de otros, en cuyo caso ya estamos hablando de apropiación y despojo desmedidos. Segundo movimiento, post-patrimonialización. La legitimidad y legalidad de los discursos postnacionales sobre el patrimonio se dan por sentadas. Es ampliamente aceptado en términos institucionales y académicos e incluso entre la sociedad en general que el Estado tiene el derecho de proteger, promover y definir la materialidad inmaterial que ha constituido como legado de un pasado primordial o patrimonial. Sin embargo, aunque los discursos patrimoniales pueden ser legales, tienen un apoyo institucional, cognitivo y moral muy fuerte, la pregunta que hay que hacer es si son legítimos. ¿Qué sucede cuando esa legitimidad se cuestiona? Cuando el Estado y la academia se enfrentan a otros discursos sobre la historia, el pasado, los antepasados. Cuando se enfrentan a discursos que no son patrimonios alternativos, sino alternativas al patrimonio. En América Latina, pero también en otras partes del mundo, desde luego, esas alternativas al patrimonio se han venido forjando fundamentalmente alrededor de 2 asuntos: la desmuseificación, o la crítica a los museos, y un posicionamiento de saberes locales. El primer asunto está siendo realizado en la exigencia indígena de restitución de cuerpos humanos desenterrados y exhibidos. La restitución aborda la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de los otros arquetípicos de la nación en una perspectiva patrimonial. No bastaron las políticas eugénicas y de exterminio. Los cuerpos restantes fueron convertidos en objetos de investigación y exhibición. Los cuerpos de los otros, objetos de la naturaleza, pasaron a ser parte de las colecciones de curiosidades ofrecidas por el espectáculo nacional. Medidos y clasificados, los indios fueron coleccionados y exhibidos al lado de pájaros, fósiles, minerales, plantas. La naturalización de los otros tuvo un componente grotesco que no excluye, pero exacerba otros tipos de violencia que puso a los ancestros en las vitrinas de los museos. Las luchas por la restitución recomponen los mundos que habían sido brutalmente pisoteados. Sin embargo,
¿Qué hacer con los cuerpos cuando no quedan territorios a salvo del despojo? Por eso los pueblos y comunidades imaginan, reclaman, enuncian en estos cuerpos sus territorios de lucha y sanación. La restitución no es solo por cuerpos, entonces, sino también por territorios, o, si quieren decirlo así, por territorios cuerpos, enunciando su naturaleza relacional. El asunto puede ir más allá, sin embargo. La impugnación de la exhibición va tan lejos como la destrucción del museo, que no debería ser una posibilidad imaginaria, sino que puede generar implicaciones para la museología, desde luego, la historia, la antropología, lo moderno. Al fin y al cabo, la supervivencia del museo muestra su incapacidad de establecer relaciones con naciones nacionales o acaso multiculturales, porque incluso cuando los museos abandonan su pretensión nacional, no es el caso de Colombia, adoptan una estrategia multicultural. Por ejemplo, la pluralidad interpretativa que se muestra en muchos museos es típicamente multicultural. La pluralidad interpretativa es típicamente relativista y lo que está diciendo es que hay muchas versiones de una sola realidad, que en este caso sería lo patrimonial. Eso es típicamente multicultural. Y eso es lo que están haciendo muchos de los museos que se alejan del relato nacional. En este sentido, un tercer campo de operación de lo postpatrimonial es curioso porque usa el museo, esa institución moderna, para narrar de otras maneras. Ya no se trata del relato unificador de lo nacional, ni del inocuo relato diverso de lo multicultural, sino de formas contestatarias de narrar y presentar los eventos históricos. Esos eventos que no tienen lugar en el museo oficial y que la narrativa nacional y postnacional ha silenciado. Los relatos de los museos de la memoria, de lo trans, de lo verde, de las mujeres, escenifican los museos de otra manera, realizan lo que Mario Ruffer llamó bellamente una poética del retorno. En verdad, se trata de sitios de contramemoria porque oponen a la narrativa oficial formas distintas de contar la historia. El precio que paga este uso del museo en relatos decididamente contramodernos, sin embargo, es muy alto porque puede existir una connivencia entre estas poéticas de exhibición de patrimonios comunitarios y locales con las formulaciones particulares de estatalidad en términos de producción de alteridades. La suspensión de la naturalidad del patrimonio, de su dureza ontológica, la realizan otras memorias, otra forma de corporeidad, otra forma de relación con el tiempo, o en plural, los tiempos, y con los seres, fantasmas y ruinas embrujadas que lo pueblan. Se trata de la rebelión de las memorias ocupadas por lo patrimonial y sus discursos de soberanía. En todos estos casos de alternativas al patrimonio, las perspectivas subalternizadas han buscado y encontrado espacios de expresión en el mundo de la antropología política. Establecer la legitimidad de las perspectivas subalternizadas es una cuestión política y provoca una confrontación de legalidades, legitimidades basadas en distintas visiones del mundo. Su legitimación no se logra apelando a normas legales, principios morales o buenas intenciones, sino revelando y confrontando las condiciones metafísicas y ontológicas en las que se basan las legalidades y legitimidades institucionales. Lo postpatrimonial pone en escena conflictos ontológicos que parten de la idea elemental pero soslayada por el monologismo moderno de que los concurrentes a la escena histórica pueden estar hablando de cosas distintas. Hay mucho que aprender de la manera como la gente situada fuera de las puertas vigiladas del conocimiento disciplinario se relacionan con el tiempo, la materialidad y la vida. La creciente oposición a la concepción humanista capitalista del patrimonio no puede ser ignorada y debe tenerse en cuenta. Ese es el escenario de lo postpatrimonial. Esta oposición ha sido más claramente articulada por organizaciones de base que no solo se ocupan de los problemas que la ola patrimonial incontrolada puede causar en las comunidades locales, sino también de formular alternativas al turismo masivo, las políticas patrimoniales y el frecuente rompimiento de los lazos sociales. En ese sentido, vuelvo a repetir lo que empecé diciendo, no se trata de patrimonios alternativos, sino de alternativas al patrimonio. Eso es, Héctor. Cristóbal, muchas gracias por tu presentación.
provocativa y provocadora en muchos sentidos. Quisiera abrir el espacio para preguntas y comentarios. Pueden tanto levantar la mano o hacerlo a través del chat. Y mientras tanto, mientras se animan a intervenir, yo retomo un poco el final de tu conferencia, de tu intervención, y la pongo en relación con la experiencia que narras del plan de manejo arqueológico en tierra adentro, que fue finalmente, no fue llevado a cabo finalmente. Entonces, tal vez desde una perspectiva de implementación de estas alternativas al patrimonio, ¿qué era o cómo era exactamente la mirada que ofrecía esa primera propuesta que coordinaste con la Universidad del Cauca y con las autoridades en tierra adentro? ¿Y qué ves que era incompatible justamente con un régimen moderno, colonial del patrimonio y en este caso de la patrimonialización de tierra adentro? Pues ese fue un caso ejemplar de lo que se puede hacer y de lo que no deja lo disciplinar hacer. Yo siempre pienso en una cosa que leí hace añísimo, no recuerdo dónde, en alguno de los libros de John Maxwell Coetzee, en la que reflexionaba Coetzee como, pues saben, es surafricano, pero fue un surafricano blanco, hijo o descendiente de holandeses, distinto. Desde su lugar en la Universidad de Ciudad del Cabo, Coetzee se opuso a la apartheid muy localmente. Terminó yéndose de Sudáfrica y vive en Australia hace años, pero Coetzee reflexionaba sobre lo legal y lo legítimo en uno de sus libros de medio autobiográficos o totalmente autobiográficos. Y hablaba con un amigo, decía, nuestra presencia aquí es legal, nuestra presencia como hijos descendientes de colonizadores es legal, pero la pregunta que se hace, que es la que yo hago al empezar el texto ¿es legítima? ¿Nuestra presencia es legítima? Eso sucede con lo patrimonial, es legal, pero ¿quién lo va a negar? ¿No? Hay una cantidad de apoyo, de leyes, de normas institucionales, el ICANN, qué sé yo. Lo que uno debe preguntar es si es legítima. Y yo, cuando hago este tipo de preguntas y cuando discutimos sobre esto, entonces la legitimidad queda en cuestión. Con un amigo, con Les Field, que es profesor en la Universidad de Nuevo México, profesor de antropología, organizamos un taller que hicimos en Bogotá y en Villa de Leyva hace ya unos años, que es el libro que les mandé, el PDF libro que les mandé, que se llama, me olvidé cómo se llama, me olvidé, se llama... Pues decálogo. No, el que está en inglés, me olvidé cómo se llama. Bueno, no importa. En ese taller invitamos a varias personas, sobre todo no, también indígenas. Vino un indígena de Choctaw, con quien terminamos editando el libro, Joe Watkins. Vino un indígena Nasa, Juan Carlos Piñacue. Vino un indígena de Maorí, de Nueva Zelanda, Paul Tapsell. Y había gente de Canadá, de Grecia, de Sudáfrica, de Argentina, de México, de Estados Unidos, Colombia. Y nos reunimos a discutir sobre la legitimidad de lo patrimonial y de lo arqueológico. Y una de las cosas que hicimos cuando estábamos en Bogotá, en la parte de Bogotá, fue ir al Museo del Oro y ver el Museo del Oro con ojos etnográficos. Cuando salimos de la vuelta al Museo del Oro, del tour por el Museo del Oro, nos reunimos en la cafetería y todo el mundo estaba vivamente impresionado, ¿no? muy chocados y muy molestos. Y les propusimos ese día hacer unas viñetas que terminamos publicando en el boletín, no, en la revista colombiana de antropología, salió hace unos, no recuerdo, 6 años tal vez, se llama Museo del Oro Viñetas. Algunas no cumplieron el papel de viñeta porque son medio académicos, pero les pedimos que fueran impresionistas, o sea, que dijeran lo que los había impresionado. Y lo que les impresionó es la violencia del museo, en este caso del Museo del Oro, que para mí es el verdadero Museo Nacional de Colombia.
Un museo absolutamente aberrante que le ofrece a los colombianos la idea de que los indígenas están en el origen de eso colectivo, a pesar de que los indígenas son despreciados, vilipendiados, etc. Ayer, por ejemplo, aquí hubo una marcha en Popayán, una marcha de la derecha, en contra de todo lo que está pasando, y había un cartel gigantesco, yo vi la foto, me la mostraron, que decía, Fuerzas Armadas, sálvenos o libérenos del yugo criminal del CRIC. ¿No? Es en estos momentos coyunturales donde el racismo y el odio aparecen, pero se significan también en espacios institucionales como el Museo del Oro. El Museo del Oro es uno de los ejemplos palpables de lo que es la violencia de la memoria nacional, de la historia nacional contra otras memorias. Y lo que pasó en Tierra Adentro es parecido. Nosotros habíamos, mejor, yo recibí el encargo de hacer un plan de manejo. Y cuando empezamos a discutir el plan de manejo con la gente de Tierra Adentro, estaban representantes de los no indígenas, llamémoslos mestizos, que son los de la ahí de San Andrés, y los que tienen hotelitos y posadas y tiendas y ventas de jugo, pero también de los cabildos de la asociación de cabildos de esa zona del Cauca. Y lo que yo me enteré es que estos términos de referencia no habían sido discutidos con las comunidades. Y ese día nos dijeron, nosotros no vamos a marcharle el asunto, vamos a expresar nuestra posición. Y mandaron una carta al ICANN en la que declaraban al ICANN ilegítimo. Y fue una carta extraordinaria que yo reproducimos en el artículo con Juan Carlos y en el artículo que yo escribí, adaptándolo del artículo con Juan Carlos en el libro Antidecálogo. La carta deslegitima al ICANN, dice, sus acciones no son legítimas. Y si ustedes siguen adelante con el plan de manejo, se encontrarán con la oposición de las comunidades. ¿Qué hicimos? En esa época, el ICANN estaba en manos decentes, el director del ICANN era Diego Herrera, y el subdirector del ICANN era Emilio Piacini, y nos dijeron, adelante. Y lo que se hizo fue que se adoptó, o sea, la comunidad indígena dijo, nosotros vamos a ofrecer un plan alternativo. Y empezamos a trabajar con él. Yo participé muy marginalmente porque pues, estaba en manos de la organización de las autoridades, sobre todo del cabildo y de la escuela, del colegio, y se empezaron a hacer asambleas, talleres, etcétera, para proponer un plan alternativo. Cuando estábamos en eso, que era absolutamente fascinante, porque era la primera vez que la institucionalidad patrimonial del Estado era puesta en cuestión en términos de legitimidad, y que se abría la posibilidad de que el instituto encargado de la custodia del patrimonio tomara en cuenta y en serio una propuesta de las comunidades. Llegó al ICANN un payaso que se llama Fabián Zanabria, un tipo dañinísimo, y su subdirector, otro tipo igualmente dañino, que después fue director del ICANN, se llama Ernesto Montenegro. Un par de payasos dañinos. Y mandaron al diablo todo, archivaron todo y cambió la gobernadora del cabildo, dejó de ser gobernadora y entró un gobernador al que extorsionaron y le ofrecieron puestos a cambio, no sé qué. El plan de manejo alternativo, que no se llamaría plan, desde luego, ni mucho menos de manejo, se fue para el diablo. Yo insistí durante un tiempo después de esto, no con el ICANN, desde luego, en manos de ese par de payasos no se podía hacer nada. Payasos dañinos, ¿no? No payasos divertidos, payasos dañinos, no se podía hacer nada. Entonces yo insistí con la comunidad, con el Instituto de Investigación de Tierra Adentro, no pudimos hacer mucho. Yo realmente no fue que desistiera de tratar de hacer eso, sino que me ocupé en otras cosas. Entonces, ¿qué ha pasado desde hace unos años para acá? No sé. Pero eso que habíamos propuesto, que propuso que pusieron las autoridades, era absolutamente fascinante y quedó en nada. Cristóbal, en ese sentido, Sebastián Vargas pregunta si podrías o tendrías algunos ejemplos concretos de esas alternativas al patrimonio. Y luego de tu respuesta, que pues podrás explorar seguramente también el tema que estás mencionando, del Museo del Oro, del Museo Nacional, Tierra Adentro, le damos la palabra a María José, que levantó la mano para hacer una pregunta. Los ejemplos son cientos, yo no los voy a resumir. Yo mencioné los museos de lo verde, mírenlos, métanse a Google, pongan museos de lo verde, van a aparecerles miles de ejemplos. De lo trans, bueno, miles de ejemplos no, pero muchos ejemplos de lo trans, de las mujeres, de la memoria. Hace poquito vi, por ejemplo, cómo el subpresidente Duque pisoteó el bello
el bello trabajo de Doris Salcedo con las mujeres que sufrieron violencia sexual en el conflicto, ese bello lugar de la memoria que está al sur del Palacio de Nariño, y lo pisoteó haciendo una reunión de esas típicas uribistas que buscan neutralizar lo que está sucediendo. Esos lugares de la memoria son lugares fuertísimos, pero florecen por donde quieran. Y no hablemos ni siquiera de los museos comunitarios, porque los museos comunitarios son problemáticos, porque reproducen de alguna manera el discurso nacional. Sin embargo, buscan aparecer lo desaparecido. Y eso es una cosa fundamental, ¿no? El desaparecimiento fue uno de los lugares estructurantes del relato nacional. Ayer lo decía Mario Ruffer en un panel que se organizó en un congreso en la UNAM, Objetos Enjaulados de Voces Silenciadas. Y Mario comenzó diciendo, recordando una famosísima charla de Renan sobre lo nacional, y decía, la historia nacional no está basada tanto en lo que se dice recordar, sino en lo que se exige olvidar, silenciar y desaparecer. Estos museos aparecen de otra manera. También puede uno verlo, el posicionamiento de las alternativas al rechazo a lo patrimonial. Yo tengo 2 proyectos de investigación que avanzan simultáneamente, están en sus fases finales, digamos, de escritura, si es que eso puede llamarse la fase final, porque la escritura también es parte del ser vivo, que es una investigación, son el de los caminos de los incas que ya mencioné y el de las misiones jesuíticas guaraníes en Argentina, Brasil y Paraguay. El propósito es el mismo, es ver cómo esos sentidos patrimoniales son creados, movilizados, de alguna manera impuestos, pero también cómo son enfrentados por la gente, por las comunidades, no solo indígenas, sino pobladores más recientes, casi todos europeos, ancestros europeos, por las instituciones, por las disciplinas, etc. Y una de las cosas que yo he visto es cómo esos proyectos patrimoniales son enfrentados. Ahora, ese enfrentamiento no es muy visible, mejor es acallado, pero por todas partes. Yo conocí la experiencia de las comunidades de la Puna de Jujuy, por ejemplo, que le dijeron al patrimonialización del Capañán, no, por aquí no pasa. No nos interesa el discurso patrimonial. Nosotros estamos interesados en el reforzamiento de los sitios de memoria, no de lo patrimonial, porque los sitios de memoria no son sitios patrimoniales. Ese es el tema de que no se está hablando de lo mismo. Cuando un arqueólogo va y habla con un NASA y le dice arqueología y patrimonio, el NASA seguramente va a entender. Pero cuando está hablando de sitios de los ancestros y todo, eso no es equivalente a los sitios arqueológicos. No son equivalentes. El tema es que lo institucional y lo disciplinario ignora deliberadamente que se está hablando de cosas distintas. No son equivalentes, no son reducibles. Cuando un UBA habla de sangre de la tierra, no está hablando de petróleo de otra manera, de una manera bonita o poética de llamar al petróleo. Está hablando de otra cosa. Y lo patrimonial lo ignora deliberadamente. Eso fue lo que hicieron los payasos del ICANN. Ignorar que se estaba hablando de otra cosa y reducirlo a lo institucional. Así que, mírenlo, googleenlo, hay decenas, cientos de casos, no solamente en América Latina, ¿no? En el mundo entero que se están abriendo de oposición a lo patrimonial. Y son sitios de contramemoria que buscan conectar y aparecer, y hacer aparecer cosas que habían estado desaparecidas. María José, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí. Pues en primer lugar, agradecerle a Héctor por el espacio y a ti, Cristóbal, por haber venido. Yo realmente tengo 2 preguntas. La primera es en relación con una clase que estoy cursando ahorita. Estábamos haciendo pues la reflexión sobre la caída del monumento pues más reciente. Quedamos en la conclusión de que no solamente se ignora de forma como desprevenida como que la presencia de de los monumentos, sino que es hasta que literalmente como que se mueven o se trasladan o se violentan estos monumentos que se empieza a hablar de eso como un aspecto político, es decir, como que hay de forma generalizada como un silenciamiento o digamos tal vez una indiferencia a la presencia de esos monumentos hasta que se empieza a sacudir, digamos, que esa historia que realmente no ha parado, sino que simplemente es como un supuesto casi que general de la población hasta que pasan estas cosas. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que solamente se habla de esto cuando suceden estos, como que estos pronunciamientos de ciertas minorías?
Y lo segundo es que yo una vez le pregunté a Héctor por qué en el Museo del Oro no había arqueología afrocolombiana. Y él me dijo, ¿No había qué? arqueología afrocolombiana. Y pues él me dijo que eso tocaba mirarlo con mucho cuidado porque hay que siempre relacionar la historia afrocolombiana en relación con otros actores. Y pues ahí a mí me surgió una duda y es, ¿no sería tal vez una oportunidad de hacer una alternativa al patrimonio si se empezara a hacer una historia que entrelace diferentes actores como, o sea, no denominando historias individuales por comunidades, sino escribiendo historias en relaciones de una comunidad con la otra? Dime. Y muchas gracias. No. Bueno, empiezo por lo segundo, María José. Primero, te felicito por poner ese logo que está en la pantalla en este momento. Recuerdo lo que hizo era de Rosario, el profesor ese impresentable que cayó a su estudiante, sí, ¿no? Lo sacaron finalmente. Qué bueno. Yo sí te felicito, porque realmente es muy difícil estudiar mientras matan al pueblo. Es muy difícil pensar y muy difícil constatar. Yo creo que yo he hablado con todos mis amigos y llevamos un mes sin poder hacer nada, sintiéndonos bastante inútiles, ¿no? El desasosiego que nos desborda. En fin, por lo menos existen espacios en los que podemos seguir conversando como este. Lo segundo, yo creo que... Me acabo de olvidar que era lo segundo. Espera, resúmemelo rápidamente. Porque iba a empezar por ahí, María José. Dale, María José. Lo del Museo del Oro. Es que el tema con eso es que los museos que se alejan del relato nacional adoptan el relato multicultural. El relato multicultural es un relato de pluralidades interpretativas, típicamente relativista. Yo les voy a ofrecer una cosa que yo, de la que caí en cuenta, no la descubrí, que caí en cuenta hace unos años, y es que el relativismo que aparece en la academia moderna surge después de la aparición del feminismo, y eso no es una coincidencia. A mí me parece que el relativismo es una respuesta masculina patriarcal al feminismo. Entonces lo que dijo el relativismo fue, claro, apareció la voz de las mujeres, la voz de los movimientos anticoloniales fue un poquito más silenciada, etcétera, porque al fin y al cabo se trataba de los otros arquetípicos de la nación. Ahora eran las mujeres que también eran otros de la nación, pero que tenían cierto espacio dentro de la nación. Cuando las mujeres empiezan a hablar, y están hablando no de posicionar una voz, sino de destruir la voz patriarcal y reemplazarla por otra o por otras voces, entonces los relativistas, que es una respuesta patriarcal, dicen, sí, listo, habemos acogida la voz de las mujeres, una voz más, pero esa es una respuesta moderna, porque sigue considerando que la realidad, cualquiera que ésta sea, es una sola y está allá afuera. Lo moderno se caracteriza por dos cosas. Uno, la separación de lo real de su representación, y dos, la naturalización de lo real. Lo real está allá. No se discute porque es una sola cosa. Puede haber interpretaciones, ese es el relativismo, pero la realidad es una sola. Eso es lo que hacen los museos multiculturales, abrir alternativas de interpretación, pluralidades interpretativas. Esa es una trampa, porque ya sabemos cuál es la versión que tiene mayor peso económico, cognitivo, institucional, es la versión institucional, disciplinaria, etc. Esa es una trampa. Y los museos multiculturales florecen por doquier. Yo no sé cómo podría ser el Museo del Oro distinto. Lo hemos discutido muchas veces. Me invitaron ya no recuerdo cuánto, María Alicia me invitó hace unos 3 años quizás a una discusión con el grupo, con el equipo del Museo del Oro, y yo no sé, porque yo no tengo respuesta, ni soy museógrafo, ni mucho menos. Me parece que uno de los puntos fundamentales para empezar a hacer algo distinto es reconocer que lo que se ha hecho es tremendamente violento. Reconocer cuál es el relato que pone en escena, no solo el Museo del Oro, sino muchísimos otros museos. ¿Qué pone en escena? Y cuando seamos conscientes de qué se ha puesto en escena, podemos quizás empezar a transformar eso. No sé cómo, no tengo ni idea. Habría muchísimas alternativas, pero no sé cómo. Lo que están haciendo los museos de otra manera, porque también se hace dentro de museos, o la destrucción del museo es posicionando alternativas al patrimonio. Repito esto
porque me parece que es crucial. No son patrimonios alternativos, no. No son formas distintas de ver el patrimonio como si este fuera uno solo. Son alternativas al patrimonio. Eso quiere decir que son posicionamientos de visiones del mundo verdaderamente distintas. Ahora sí voy a lo primero. Lo que decías que ya no recuerdo qué era. ¿Qué era, Héctor? Estaba María José comentando un trabajo que está haciendo para una clase sobre el desmonte de las estatuas y en particular el último caso de Jiménez de Quesada acá. Y sobre todo, pues al final te preguntaba por qué creías que se movilizaban sus debates políticos cuando ocurrían esos desmontes y no antes, que parece que el patrimonio se convierte como en un paisaje de la ciudad. Porque estos sujetos que han hecho esto son valientes y nosotros no tuvimos el valor de hacerlo. Yo pasaba por el parque donde estaba uno de los más repugnantes esclavistas que produjo Colombia, que se llamaba Julio Arboleda. Pasaba por ahí caminando, estaba ahí cerca del centro histórico de Popayán, y decía, pero ¿cómo diablos hay una estatua de este animal, de este repugnante? Y subía al Morro de vez en cuando, que es una plataforma de lanzamiento, ¿no? La gente que quiere meterse un bareto sin que la jodan los policías, y veía la estatua de Sebastián de Belalcázar, y decía, pero ¿cómo diablos está este tipo acá? Además, porque cuando lo subieron en los años 1940 o a finales de la década del 30, cuando se celebraron los 400 años de la fundación de Popayán, lo subieron de una manera deliberada. Fue la reafirmación de lo blanco hispánico nacional, poniéndolo sobre una estructura prehispánica, ¿no? Un cementerio y probablemente algo más, ¿no? Una acomodación que le llaman llamado una especie de pirámide. O sea, fue un acto deliberado. Eso no fue que alguien dijo, qué bonito ponerlo allá. Fue un acto deliberado. Sabían qué estaban haciendo. Nosotros no tuvimos el valor, nunca. Lo tuvieron los Misak, que se subieron al Morro de Tulcán y bajaron la estatua de Belalcázar. Los patojos protestaron, diciendo, incluso el baboso del alcalde, diciendo que lo iban a volver a instalar, protestaron diciendo que eso era anacrónico, que cómo le emprendían contra una estatua de un conquistador de hace 500 años, que eso era ya un hecho del pasado. No, es que no es un hecho del pasado. Los Misak tuvieron la valentía de tumbar a Belalcázar y de empezar a otras cosas, Jiménez de Quesada, Belalcázar en Cali, Arboleda aquí, y ojalá continúe en otras partes. Tuvieron el valor porque ellos sí tienen muy claro que la colonialidad no es una cosa del pasado. La colonialidad es un monstruo vivo. O sea que un símbolo de la colonialidad no es un símbolo de lo que pasó, es un símbolo de lo que sigue pasando. El relato racial, por ejemplo, es el relato fundador de las naciones latinoamericanas. Las naciones latinoamericanas empiezan con varias cosas, por lo menos con 3 cosas fundamentales. Uno, son relatos violentos. La épica está en el origen de todas las literaturas latinoamericanas, por no hablar de otras partes del mundo, la épica. Y la épica es un relato de la violencia, es un relato de la destrucción del otro. Lean las crónicas de los españoles, lo que fundan la literatura nacional. Son relatos de la violencia, son relatos de la destrucción. Con el otro no se puede dialogar y no se puede convivir. Al otro hay que destruirlo. Es un ser para ser destruido. 1. 2. Las élites que crearon las naciones latinoamericanas fueron élites liminares que sabían, como lo declaró Bolívar en la Carta de Jamaica, que sabían que no eran ni indios ni españoles, pero tenían clarísimo que sus derechos eran los de Europa. Élites liminares que buscaron un lugar, porque no lo tenían, eran liminares, y lo encontraron con el mestizaje y con las disciplinas que nutrieron el mestizaje, como la arqueología. Y 3, estas élites liminares y violentas crearon los estados-nación latinoamericanos, excluyendo de entrada a una gran parte de su población. Lo que Bolívar llamó increíblemente los legítimos propietarios del país y les puso un sello en la frente. Problema. El problema indígena. Problema. A lo que llamó legítimos propietarios del país, inmediatamente les puso el sello del problema. Esas 3 características están cruzadas por el relato racial. Lo que funda las naciones latinoamericanas es el racismo. Y el racismo no es una cosa del siglo XVI ni del XVII, es una cosa del siglo XXI. El relato racial atraviesa
las naciones latinoamericanas. Y la guerra racial de la que participa la arqueología como una herramienta eugénica y mestiza, la guerra racial es una guerra viva. Eso es lo que está sucediendo con la caída de los monumentos. ¿Por qué no sucedió antes? Porque no hemos tenido el valor de hacerlo. Yo debía haber participado en la tumba de Abel Alcázar o del miserable de Julio Arboleda. No lo hice, lo hicieron los MISAC, que son más valientes y más coherentes. Sigo aquí con dos preguntas relacionadas, pues obviamente con las anteriores. María Juliana Angarita de la Universidad de Quebec en Montreal, quisiera tal vez que ampliaras un poco cómo ves esa patrimonialización desde abajo de la memoria del conflicto armado colombiano por parte de las víctimas. Tal vez ahí, si es pertinente, una ampliación sobre el trabajo de Doris Salcedo al que hiciste referencia. Y Lina Campos pregunta, de nuevo como en esa búsqueda de ejemplos concretos y empíricos, si reconoces algún museo arqueológico en el mundo que evoque alternativas al patrimonio. No, empiezo por la segunda. No, no existen. Si es un museo arqueológico, no va a ofrecer alternativas al patrimonio. Lo que puede ofrecer es alternativas interpretativas, que son multiculturales y que son relativistas, y que son modernas o posmodernas, si quieren, pero no son alternativas al patrimonio. Son patrimonios alternativos, eso sí, ¿no? Esta y la otra, pero esa es una trampa, como decía ahora. Así que la respuesta concreta y rápida es no, no existen. Si son arqueológicos, no son alternativas al patrimonio. Como mucho son patrimonios alternativos, interpretaciones plurales. Y ya no me acuerdo de la primera, yo tengo un problema de memoria muy grande, así que no me puedes leer dos preguntas al mismo tiempo. No pasa nada. Es sobre tu perspectiva alrededor de la patrimonialización de la memoria del conflicto armado por parte de las víctimas de ese conflicto. Ella lo menciona como procesos de patrimonialización desde abajo y pensaba yo si de pronto ahí podrías expandir tu perspectiva sobre el antimonumento, el contramonumento de Salcedo. Yo no creo que sean procesos de patrimonialización desde abajo, o sea, ponerles procesos de llamarlo así es hacerle el juego a lo patrimonial. Por eso incluso cuando yo hablo de post-patrimonial, empecé diciendo eso, yo pongo post y tacho patrimonio, ¿no? Porque el sentido, o sea, no podemos hablar, no podemos interpelar a lo patrimonial haciendo de cuenta que lo patrimonial no existe. Lo patrimonial existe, es fuertísimo, es un relato muy fuerte que lleva funcionando por siglos, que tiene todo el apoyo institucional, económico, lo que quieran, cognitivo, desde luego, disciplinar. Así que no podemos hacer caso omiso de lo patrimonial. Lo que podemos es interpelarlo. ¿Y cómo lo interpelamos? Eso mencioné que es la estrategia de Herediana por excelencia, es suspenderlo, ¿no? Tacharlo, post-patrimonio. Pero eso no es patrimonial. Eso no es un patrimonio de otra manera. Eso no es un patrimonio desde abajo. Es una post-patrimonialización. En ese sentido, apelo a lo que yo mencioné ahora, los dos movimientos, la despatrimonialización por un lado y la post-patrimonialización por el otro. Lo que hizo Salcedo, yo fui hace un par de años tal vez al movimiento de Salcedo, me latía el corazón antes de entrar, ¿no? Con una emoción tremenda que lo único que hizo fue aumentar mientras caminaba por esas placas martilladas, sobre todo sabiendo cómo había sido hecho, ¿no? Por mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual por parte del Estado y también de los paramilitares y de la guerrilla, ¿no? No es el Estado el único agente de violencia. Y fue tremendamente emocionante. Tremendamente emocionante ese sitio. Bueno, Doris Salcedo realmente es extraordinaria, pero ese sitio en particular tiene una carga emotiva tremenda, que es una de las formas de contar lo que sucedió de otra manera. Fíjense lo que hizo, ya lo sabemos, ¿no? Este señor que está en el gobierno, este inepto que está en el gobierno, que eligieron 10 millones de colombianos, puso en el Centro de Memoria Histórica a un negacionista del conflicto. Lo primero que quiso decir, en Colombia no hubo conflicto, hubo un enfrentamiento entre el Estado y bandas criminales. Porque es reforzar la idea esta de que lo nacional fundamentalmente está basado en un régimen de olvido más que en un régimen de memoria. Hay que olvidar cosas, hay que olvidar. Y eso no se puede olvidar. Lo que está sucediendo con el paro
con las marchas y con todo la puesta en escena de la postpatrimonialización, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Es justamente que recordemos cosas que están pasando y que han pasado, cosas que el relato nacional quiere que olvidemos. Y eso es lo que no se puede hacer, pero eso no es patrimonial. Eso no es una patrimonialización desde abajo, eso no es una patrimonialización de otra manera. Esas son manifestaciones de contramemoria, aparecimientos de memoria que estaban desaparecidos y silenciados. Cristóbal, una pregunta de Arnold González en esta reflexión sobre esos monumentos característicos del Estado-Nación y de la memoria del Estado-Nación. Pues hemos visto figuras coloniales, sobre todo las que han sido objeto de interrogación. ¿Qué pasa allí con esas figuras heroicas de la República? Y en particular él se pregunta por Bolívar en especial. ¿Cómo ves tú ahí que ese tipo de monumentos entran en estas reflexiones y en estas reclamaciones? Hace años estuve en Providencia, hace uno de mis años sabáticos, unos meses allá leyendo sin que nadie me jodiera, y fui al pueblito, que ya no me acuerdo cómo se llama, que está en el extremo, allá donde estaba el puente ese que comunicaba con la otra islita, he olvidado de todos los nombres, y en el parque del pueblito este de Providencia, que veo una estatua de Santander. ¿Qué dice Santander a los raizales de Providencia? Nada. Los raizales de Providencia que han tenido conexiones con Jamaica y con el Caribe y que son descendientes de esclavos llevados a la fuerza ahí para cultivar sobre todo coco. ¿Qué les dice? Nada. Porque el Estado-Nación, además, el relato del Estado-Nación es, además de violento y silenciador, es idiota, es torpe. ¿Qué dice? Absolutamente nada. En esa época estaba trabajando en la Bota Caucana, en el sur del Cauca, en un valle, que es el Alto Caquetá, que es la conexión entre los Andes y la zona amazónica. Esa gente, por ejemplo, y ahí también en los libros de historia habla de Bolívar y Santander y la independencia. ¿Qué les dice eso? Nada. Nada, la conexión de memoria histórica es con los ancestros hace una o dos generaciones que vinieron, colonos del macizo colombiano, que vinieron tumbando monte, haciendo parcelas, tenían 3 vacas y maíz, etc. Esa es su historia, esa es la historia que importa. Estos monumentos de la República son el vivo ejemplo de la manera como el relato nacional ha sido creado y ha pretendido ser impuesto. En muchos casos con muy poco éxito. Pero es un relato violento, eso sí no se puede desconocer. Y lo que hay que hacer, pues quienes estemos interesados en todo lo postpatrimonial, es enfrentar ese relato. Bolívar era un ser, a mí me encanta Bolívar, la figura heroica de Bolívar, pero Bolívar era miembro de una élite violenta que construyó unas sociedades violentas y sociedades excluyentes. Lean la Carta de Jamaica. Bolívar era un buen escritor y un buen estadista. Y en 1816, con tiempo para pensar, cuando estaba consiguiendo armas y plata en Jamaica para hacerle la guerra a los españoles, escribió la carta, o la dictó, porque dicen que no escribía, sino que dictaba. En ese sentido era un dictador. Dictó la Carta de Jamaica y en la Carta de Jamaica declara su carácter liminar. Pero eso no les impidió a él y a sus congéneres, no les impidió crear sociedades como las nuestras, violentas, excluyentes y racializadas. Lo que pasa es que desde 1950, desde el fin de la guerra, la Segunda Guerra, que produjo millones de muertos por razones raciales, Occidente dijo, no volvamos a hablar de raza. No, ese es un concepto condenado. 1950, la declaración de la UNESCO sobre la raza, cuyo redactor principal fue Claude Lévi-Strauss. No volvamos a hablar de raza, hablemos de cultura o de grupos étnicos. Entonces la cultura dulcifica hablar sobre raza, porque sobre raza se sigue hablando, haciendo, etc. Es decir, hablando no, porque dice, no hablemos de raza, hablemos de cultura, de grupos étnicos, que es la manera como lo racial se recicla de otra manera, se dulcifica. Rita Segato, que es una de las mujeres más brillantes y más valientes por estos lados del universo, y de las antropólogas más brillantes, además. Hace unos años le invitaron a Chile a dar unas charlas y una de las cosas que hizo en una entrevista que se consigue en la red, dijo, yo sí vengo a hablar de raza. Yo quiero hablar de raza. Rita venía de hacer sus investigaciones sobre las cárceles, que llamó Cárceles con Color. Y venía de hacer una cosa brevemente, porque
me parece que es muy relevante. Venía de hacer una cosa con su marido de la época, José Jordi Carvalho, que fue toda la política de cuotas en Brasil. Ella era profesora jubilada de la Universidad de Brasilia. Y lo hicieron a partir de una cosa muy elemental. Había habido un caso de, cierto o no, porque colegas de la Universidad de Brasilia, de ellos que me han contado que eso no fue así, no importa, de racismo con un estudiante que no dejaron graduar, un estudiante afro-brasileño. Y entonces Rita y José Jordi se hicieron una pregunta muy elemental. En Brasil impera desde la década de 1930, desde Getúlio, desde el Estado Nuevo, una cosa que para los brasileños es supremamente querida, que se llama la democracia racial, que supuestamente los lleva a afirmar que en Brasil no hay problemas raciales, que en Brasil conviven los negros y los azules y los verdes y los blancos sin problema. Es una sociedad armónica, unida, pegada alrededor de la música, del fútbol, el éxito económico, etc. Y Rita y José Jordi hicieron una pregunta elemental. Muy bien, en 30% de la población brasileña es negra, es afro-brasileña. Veamos cuántos estudiantes afro-brasileñas hay en las sociedades, en las universidades federales, en las universidades públicas. 30%, ¿verdad? No, 1%. ¿Cuántos profesores afro-brasileños hay en las universidades federales? 30%. No, 0.1%. Entonces, ¿cuál democracia racial? Enrique Krause, el historiador mexicano maravilloso, salvo que es un historiador repugnantemente derechista, pero un gran historiador en el sentido de la manera como escribe, dijo hace unos años, México es un país con muchos problemas, pero uno de esos problemas no es el racial. El mestizaje fue una bendición. El mestizaje fue una bendición. El mestizaje fue una violencia y sigue siendo una violencia. El mestizaje es la manera como las élites liminares encontraron un lugar y participaron y participan en la guerra racial que no ha terminado. Ahora en el paro se ha vivificado de una manera tremenda. Y yo que vivo en una sociedad racista, como la de Popayán, la de las élites de Popayán, y ni siquiera de élites, ¿no? Yo me monto en los taxis, bueno, que poca gasolina hay, pero cuando funcionan los taxis, me monto con un taxista que tiene fenotípicamente los rasgos de cualquier indígena, y dice, esos indios, bloqueando las cosas. Ese relato es un relato fundador y es un relato que desafortunadamente todavía está vigente. Gracias, Cristóbal. Yo quiero una pregunta que, claro, no tendrá una respuesta práctica. Tú mismo acabas de decir como que tampoco tienes las respuestas, pero en el entendido de que la conformación de las colecciones materiales de los museos y de los archivos hace parte precisamente de los procesos de patrimonialización, ¿qué hacer y cómo pensarlos en una lógica post-patrimonial? Sí, no tengo ni idea. Ahorita en el congreso este que les mencioné, que terminó ayer, Cuentos Enjablados, Voces Silenciadas, organizado por Federico Navarrete en la UNAM. Si quieren verlo, ponen eso y están todos los videos de las sesiones. Yo organizé una misa que se llamó Despojo y Restitución, los límites del museo. Y participaron 3 investigadoras académicas activistas. No se pueden separar, no son investigadoras, son además activistas, son investigadoras activistas. Una de México, Solinaró, una de Bolivia, pero que trabaja en Chile, Patricia Ayala, y una de Argentina, Karina Joffre. Y lo que ofrecieron fue una visión de cómo pueden ser, y están siendo esos museos. Karina habló del caso del Museo de la Universidad Nacional de San Juan, donde ella es profesora, Patricia del Museo de San Pedro de Atacama, donde ella trabajó varios años, y Sol de un acervo, ella es curadora del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, de un acervo que se llama Arqueya, de unas colecciones, y lo que muestra es, en el caso de Sol, por ejemplo, cómo esas pueden, si les interesa, googleenlo y ahí va a aparecer, el panel se llamaba Despojo y Restitución, los límites del museo, cómo el acervo de Arqueya es un acervo que ha venido ampliándose y creciendo grandemente, pero otra vez, repito, no como patrimonios alternativos, sino alternativas, como el acervo de Arqueya, por ejemplo, ha crecido alrededor de las manifestaciones
puestas en escena, performance, museificación a su manera, por lo menos materialización de las luchas de las mujeres, las que han, por ejemplo, hecho alrededor de la violencia sexual que han sufrido las mujeres en México y en tantas otras partes del mundo, la discriminación, etcétera. Es decir, acervos que amplían y que ya no son solamente la cosa tradicional de objetos en museos, ¿no? Que son videos y son performance y son fotos y son podcasts y son grabaciones, porque lo postpatrimonial no es, desde luego, lo que le hace el juego al patrimonio de otra manera. Lo postpatrimonial es una despatrimonialización también y una puesta en escena de aquellos espacios de memoria que habían sido silenciados y que no habían encontrado su lugar y que ahora lo están encontrando, están buscando y lo están encontrando. Y para eso no necesitan de los patrimonialistas. No necesitan el permiso de los patrimonialistas, no necesitan que los patrimonialistas les den la voz. No, la tienen hace mucho rato. Es más, nosotros somos los que somos unos tontos al margen. Que a mí me duele, por ejemplo, haber sido tan cobarde de nunca haber participado antes en estas cosas, de haber pasado tantos años al lado de la estatua de Julio Arboleda y maldiciendo a Julio Arboleda y no haber hecho nada. Eso me duele. Ahora, afortunadamente, está ocurriendo esto por todas partes y participamos de ello. Bien, Cristóbal, gracias por tus comentarios a todas nuestras inquietudes. No veo ninguna otra inquietud en el chat. No sé si alguien más quiera participar. Ya son las 10:30. Bien, Eduardo pone la cámara para saludar. Y Eduardo. Cristóbal, yo pues nada, aprovecho tu generosidad y tu disposición para la última pregunta, precisamente en relación con lo que mencionabas del encuentro que sostuvimos en el museo hace unos años sobre estos temas. Recuerdo mucho que hablabas de poner en escena los conflictos ontológicos alrededor o en contextos relacionados con lo que tradicionalmente llamamos patrimonio. ¿Has avanzado en algo? Y en particular te lo pregunto en tus dos proyectos que mencionaste sobre esa puesta en escena de los conflictos ontológicos. Si por puesta en escena podemos llamar la escritura, sí, porque pues yo no sé si eso va a terminar en alguna otra cosa distinta de la escritura. Y la escritura que no es solamente un libro, ¿no? Sino también participaciones en eventos, charlas. Hace 2 años Karina me invitó, por ejemplo, Karina Joffre me invitó en la Universidad de San Juan a un coloquio sobre, no me acuerdo exactamente, pero la palabra no era restitución de cuerpo, porque Karina es huarpe, es indígena huarpe, y participa de un comité que la universidad creó para pensar qué hacer con los acervos del museo, se llama Museo Gambier, que exhibe restos humanos, restos de sus ancestros, y ha escrito cosas. Karina es tremenda, ¿no? Ha escrito cosas de una sensibilidad y de una cosa que a mí me erizan la piel. Recientemente Jacinta de la Maza y Pati Ayala publicaron un libro que se llama, les puedo mandar el PDF, hace un par de meses salió, que se llama creo que se llama Restitución de los Ancestros, básicamente sobre casos chilenos, y el prólogo es de Karina, que les va a traer lágrimas a los ojos, ¿no? Porque es hablando de ella como huarpe, de lo que siente cuando ve a sus ancestros en una vitrina de un museo. Y se siente ella presa en una vitrina y sus territorios destrozados, mientras que sus ancestros son exhibidos, sus territorios son destrozados. Entonces, lo que sucede con estas cosas de la escenificación de las alternativas al patrimonio es múltiple. Yo lo que hago es ponerlo en escena en lo que escribo. Y claro, por supuesto, aparecerán de muchísimas maneras sobre Capanián y sobre las misiones. Una de las cosas que yo noté en las misiones, porque en nuestro proyecto yo lo hago con una colega brasileña que se llama Adriana Díaz, es que es un proyecto comparativo, ¿no? Entre Brasil, Argentina y Paraguay. Y notamos diferencias inmensas. Por ejemplo, en Brasil, las misiones, los Mbiá, los guaraní actuales que viven en Río Grande do Sul, los brasileños, ellos por supuesto los Mbiá, pero también los académicos activistas, aceptan y reconocen sin problema que son descendientes de los guaraní de las misiones.
Pero estaba yo hablando en Posadas, en la capital de Misiones en Argentina, con una profesora de la Universidad Nacional de Posadas, y en algún momento me dijo, porque los guaraníes actuales no son descendientes de los guaraníes de las misiones. Yo abrí unos ojotes y me dijo, ¿sabías, no? Entonces, lo que me di cuenta es que la idea esta de que brasileña, de que los Mbiá son descendientes de los guaraníes de las misiones, no es una idea que todos acepten y compartan. No en Argentina y tampoco en Paraguay. Lo que quiere decir que esas formas de vinculación con lo patrimonial, que son en buena parte despatrimonializadoras, no son homogéneas aún, ni siquiera aún en países vecinos, ni siquiera entre indígenas, comunidades indígenas vecinas, mientras que los Mbiá de Brasil son muy militantes, los Mbiá de Argentina no lo son, por muchísimas razones. Así que no hay una forma única de poner en escena lo post-patrimonial. Yo lo hago en lo que puedo hacer, en lo que puedo creer que puede ser mi contribución, en la participación de una red que tenemos, que los invito a verla, que se llama RIDAP. Si ustedes ponen RIDAP, va a aparecer, se llama Red de Información Crítica, de Información y Discusión Crítica sobre Arqueología y Patrimonio, en la que ponemos discusiones y hacemos activismo alrededor de asuntos arqueológicos y patrimoniales. Y, mejor, post-patrimoniales. Estoy poniendo aquí el vínculo de RIDAP también. Maravilla, gracias. Y Cristóbal, muchas gracias. Clemencia, como a sus palabras me sumo, quedamos muy inspirados como siempre, con muchos desafíos y bueno, pues nada, a seguir aquí en la lucha y en el pensamiento. Gracias por invitarme. Yo a veces siento que soy incómodo, por ejemplo, los arqueólogos me detestan y no me volvieron a invitar a nada, bueno, tampoco iría, pero no me volvieron a invitar. Los patrimonialistas sí todavía son espacios en los que realmente podemos hacer muchísimo, pensar conjuntamente tantas cosas por hacer. Muchas gracias, Héctor, gracias a la universidad. Un abrazo para Clema y Eduardo. Nos vemos pronto. Chao, Cristóbal. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los estudiantes que organizaron el evento y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Igualmente, chao.